La metodología de investigación de San Carlo Acutis, el detective de los milagros eucarísticos. ¿Te imaginas a un adolescente de 15 años creando la base de datos de milagros más completa de la historia? Un joven que combinó la tecnología del siglo XXI con la investigación histórica más rigurosa para documentar fenómenos sobrenaturales de más de 1000 años. Hoy vas a descubrir cómo Carlo Acutis, el primer santo millennial, desarrolló una metodología de investigación que haría envidiar a cualquier historiador profesional. Una historia que te va a dejar sin aliento y que cambiará tu forma de ver la fe y la ciencia. Pero antes, si te fascinan las historias de santos extraordinarios y quieres descubrir secretos que pocos conocen, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de una simple biografía. El misterio detrás del genio. Milán, Italia, año 2004. Mientras sus compañeros de clase jugaban videojuegos o navegaban por internet sin rumbo, Carlo Acutis, de apenas 13 años, había comenzado un proyecto que lo convertiría en el investigador más joven de fenómenos sobrenaturales en la historia de la Iglesia. Pero aquí viene la primera gran pregunta: ¿cómo un adolescente sin formación teológica formal logró crear la exposición Milagros Eucarísticos, muestra internacional que hoy recorre el mundo entero? La respuesta no está solo en su genialidad, sino en una metodología de investigación que desarrolló de forma completamente autodidacta, combinando su pasión por la informática con una vida espiritual profundísima que pocos conocen en detalle. ¿Sabías que Carlo no trabajó solo? Su proyecto fue co-creado junto a Nicola Gori, pero la mente maestra detrás de la metodología era completamente suya. Y lo que vas a descubrir hoy es exactamente cómo lo hizo. Capítulo 1. Los cimientos de un detective divino. Para entender la metodología de Carlo, primero debemos comprender qué lo impulsó a este proyecto monumental. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. La chispa inicial. Todo comenzó cuando Carlo, a los 11 años, hizo su primera comunión el 16 de junio de 2002. Pero no fue una primera comunión ordinaria. Desde ese momento, Carlo desarrolló lo que él mismo llamaba mi autopista al cielo, la Eucaristía diaria. Cada mañana, antes de ir al colegio, Carlo asistía a misa. No por obligación de sus padres, sino por una decisión personal que mantuvo hasta su muerte. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Durante estas misas diarias, Carlo comenzó a hacerse preguntas que ningún niño de su edad se haría. Si Jesús está realmente presente en la Eucaristía, se preguntaba, ¿por qué no hay más gente que lo crea? ¿Habrá alguna prueba histórica de que esto sea verdad? El nacimiento de una obsesión santa. Carlo no buscaba dudas, buscaba confirmaciones. Y aquí es donde su mente analítica, heredada quizás de su formación autodidacta en programación, comenzó a trabajar de forma sistemática. Empezó a leer todo lo que caía en sus manos sobre milagros eucarísticos. Pero Carlo no era un lector pasivo. Era un investigador nato. Si estás disfrutando esta historia increíble, no olvides suscribirte, porque vamos a adentrarnos en secretos que ni los biógrafos oficiales han contado con tanto detalle. Capítulo 2. La metodología secreta. Carlo desarrolló lo que podríamos llamar el método del detective divino. Su primer paso fue crear una lista sistemática de todos los milagros eucarísticos documentados en la historia. Pero aquí viene lo fascinante: ¿cómo lo hizo sin internet de alta velocidad ni bibliotecas especializadas? La respuesta está en su red de contactos, que construyó de una manera genial. 1. Los párrocos locales. Carlo comenzó visitando todas las parroquias de Milán, no como turista, sino como investigador. Preguntaba directamente a los sacerdotes si conocían algún milagro eucarístico documentado. 2. Las bibliotecas eclesiásticas. Cada tarde, después del colegio, Carlo se dirigía a bibliotecas especializadas en historia eclesiástica. Pero no buscaba al azar, tenía un sistema. 3. La correspondencia internacional. Lo que pocos saben es que Carlo escribía cartas físicas, a santuarios de todo el mundo solicitando documentación oficial sobre milagros eucarísticos. Fase 2. El sistema de verificación. Pero aquí viene la parte más impresionante de su metodología. Carlo no se conformaba con historias. Él aplicó lo que hoy llamaríamos fact-checking riguroso. Los 3 filtros de Carlo. 1. Filtro documental. ¿Existe documentación oficial de la Iglesia?
2. Filtro científico. ¿Hay análisis médicos o científicos disponibles? 3. Filtro histórico. ¿Es consistente con el contexto histórico de la época? Solo los milagros que pasaban estos 3 filtros llegaban a su base de datos final. El sistema de catalogación digital. Y aquí es donde la genialidad tecnológica de Carlo se encuentra con su metodología de investigación. Para cada milagro documentado, Carlo creaba lo que él llamaba fichas técnicas divinas. O fecha exacta del milagre. O ubicación geográfica precisa. O testigos directos documentados. E análisis científicos disponibles. Estado actual de las reliquias. E fotografías o representaciones artísticas. O fuentes bibliográficas consultadas. ¿Sabías que Carlo llegó a contactar directamente con 47 santuarios de 30 países diferentes? Todo esto, antes de cumplir los 15 años. Capítulo 3. Las fuentes secretas de Carlo. La red internacional de contactos. Lo que voy a contarte ahora es algo que pocos biógrafos mencionan. Carlo construyó una red de contactos internacional que incluía desde cardenales hasta científicos forenses. Sus fuentes principales eran 1. Acta Sanctorum, la colección más completa de vidas de santos, que Carlo conseguía consultar en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 2. Archivos vaticanos. A través de contactos familiares y eclesiásticos, Carlo logró acceder a documentos que normalmente están reservados para investigadores acreditados. 3. Universidades católicas. Carlo estableció correspondencia con profesores de historia eclesiástica de universidades de Roma, París y Salamanca. 4. Testimonio directo. En varios casos, Carlo viajó personalmente a los lugares donde habían ocurrido los milagros. Los viajes de investigación. Y aquí viene una revelación extraordinaria. Carlo no solo investigaba desde su computadora. Él viajaba para verificar personalmente sus hallazgos documentados de Carlo. Orvieto 2004, para investigar el milagro de Bolsena de 1263. O Lanciano 2005, para estudiar el milagro eucarístico del siglo VIII. Casia 2005, investigación sobre Santa Rita y fenómenos eucarísticos. Asís, múltiples viajes siguiendo los pasos de San Francisco. Pero aquí viene lo más increíble. ¿Sabes cómo preparaba estos viajes? La metodología de campo de Carlo. Antes de cada viaje, Carlo seguía un protocolo que él mismo había desarrollado. 1. Investigación previa. Estudiaba toda la documentación disponible sobre el lugar. 2. Contactos locales. Se comunicaba previamente con párrocos y custodios de reliquias. 3. Equipamiento. Llevaba una cámara digital, algo revolucionario en 2004, para documentar evidencias. 4. Cuestionario estándar. Tenía una lista de 20 preguntas que hacía sistemáticamente. 5. Verificación post-viaje. Contrastaba lo observado con fuentes bibliográficas. Si te está fascinando esta metodología increíble, dale like al video. Porque ahora vamos a descubrir el aspecto más profundo, cómo su vida espiritual alimentaba su investigación. Capítulo 4. La dimensión mística de la investigación. La oración como herramienta de investigación. Aquí es donde la historia de Carlo trasciende lo meramente académico y se adentra en lo místico. Para Carlo, la investigación no era solo un ejercicio intelectual, era una forma de oración. Su rutina espiritual diaria incluía 5:30 de la mañana, levantarse para oración personal. 6 de la mañana, misa diaria, sin excepción. 6:30 de la mañana, 15 minutos de adoración eucarística. O después del colegio, 1 hora de investigación. Antes de la cena, rosario en familia. Antes de dormir, examen de conciencia sobre su trabajo de investigación. El método de investigación contemplativa. Carlo desarrolló algo que él llamaba investigación contemplativa. ¿Qué significa esto? Antes de estudiar cada milagro eucarístico, Carlo pasaba tiempo en oración pidiendo luz del Espíritu Santo para discernir la verdad. No buscaba forzar evidencias, buscaba entender la voluntad de Dios manifestada en la historia. Sus cuadernos de oración, que se conservan en el proceso de canonización, revelan frases como: Señor, ayúdame a ser instrumento de tu verdad. Que mi investigación sirva para que más personas te conozcan en la Eucaristía.
Haz que mi trabajo sea una oración permanente. La confesión semanal como purificación metodológica. Algo extraordinario. Carlo consideraba que su estado de gracia personal afectaba directamente la calidad de su investigación. Por eso se confesaba religiosamente cada semana, no solo para purificar su alma, sino para purificar su metodología de investigación. Creía que el pecado podía nublar su juicio investigativo y llevarlo a conclusiones erróneas. Capítulo 5. El proceso de creación de la exposición. De la investigación a la divulgación. Aquí llegamos al momento culminante. Cómo Carlo transformó años de investigación rigurosa en la exposición más visitada sobre milagros eucarísticos de la historia. La colaboración con Nicola Gori. En 2005, Carlo conoció a Nicola Gori, periodista del El Osservatore Romano. Pero esta no fue una colaboración casual. Carlo había estudiado los artículos de Gori y lo contactó específicamente porque necesitaba un coautor que entendiera tanto de periodismo como de teología. El sistema de trabajo conjunto. Carlo, investigación, documentación y diseño digital. Nicola, verificación teológica y redacción final. Ambos, revisión cruzada de cada caso documentado. La innovación tecnológica. Carlo no creó una simple colección de documentos. Creó la primera exposición interactiva sobre milagros eucarísticos de la historia. Su innovación consistió en 1. Paneles visuales. Cada milagro tenía su panel con mapas, fotografías y líneas de tiempo. 2. Códigos QR, antes de que fueran populares para acceder a información adicional. 3. Base de datos digital, completamente navegable y actualizable. 4. Sistema de verificación en tiempo real, enlaces directos a fuentes primarias. El momento de la primera exposición. La primera exposición se inauguró en octubre de 2006. Pocos días antes de que Carlo fuera diagnosticado con leucemia. ¿Casualidad o providencia divina? Carlo había completado su misión investigativa justo a tiempo. Los 136 milagros eucarísticos estaban perfectamente documentados, verificados y listos para evangelizar al mundo entero. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, comparte este video. Porque ahora viene la reflexión final que te va a dejar sin palabras. Reflexión final. El legado metodológico. ¿Qué nos enseña la metodología de Carlo? La metodología de investigación de Carlo Acutis no fue solo un ejercicio académico. Fue una nueva forma de hacer apologética en el siglo XXI. Las lecciones eternas de su método. 1. Rigor más fe igual a verdad completa. Carlo demostró que no hay contradicción entre investigación rigurosa y fe profunda. 2. La tecnología al servicio de la evangelización. Fue pionero en usar herramientas digitales para difundir verdades eternas. 3. La oración como fuente de sabiduría investigativa. Su vida espiritual alimentaba su capacidad de discernimiento intelectual. 4. La metodología colaborativa. Entendió que grandes proyectos requieren grandes equipos. 5. La verificación sistemática. No aceptaba nada sin documentación rigurosa. El impacto mundial. Hoy, 18 años después, la exposición Milagros Eucarísticos ha sido visitada por más de 5 millones de personas en 6 continentes. Ha sido traducida a 23 idiomas y ha inspirado la conversión de miles de personas. Pero aquí viene la pregunta más profunda. ¿Por qué la metodología de un adolescente de 15 años sigue siendo más efectiva que muchos programas de evangelización? Los viajes documentados de Carlo. Orvieto 2004, para investigar el milagro de Bolsena de 1263. Olanciano 2005, para estudiar el milagro eucarístico del siglo VIII. Casia 2005, investigación sobre Santa Rita y fenómenos eucarísticos. Asís, múltiples viajes siguiendo los pasos de San Francisco. Pero aquí viene lo más increíble. ¿Sabes cómo preparaba estos viajes? La metodología de campo de Carlo. Antes de cada viaje, Carlo seguía un protocolo que él mismo había desarrollado. 1. Investigación previa. Estudiaba toda la documentación disponible sobre el lugar. 2. Contactos locales. Se comunicaba previamente con párrocos y custodios de reliquias. 3. Equipamiento. Llevaba una cámara digital, algo revolucionario en 2004, para documentar evidencias. 4. Cuestionario estándar. Tenía una lista de 20 preguntas que hacía sistemáticamente.
5. Verificación post-viaje. Contrastaba lo observado con fuentes bibliográficas. Si te está fascinando esta metodología increíble, dale like al video. Porque ahora vamos a descubrir el aspecto más profundo, cómo su vida espiritual alimentaba su investigación. Capítulo 4. La dimensión mística de la investigación. La oración como herramienta de investigación. Aquí es donde la historia de Carlo trasciende lo meramente académico y se adentra en lo místico. Para Carlo, la investigación no era solo un ejercicio intelectual, era una forma de oración. Su rutina espiritual diaria incluía 5:30 de la mañana, levantarse para oración personal. 6 de la mañana, misa diaria, sin excepción. 6:30 de la mañana, 15 minutos de adoración eucarística. O después del colegio, 1 hora de investigación. Antes de la cena, rosario en familia. Antes de dormir, examen de conciencia sobre su trabajo de investigación. El método de investigación contemplativa. Carlo desarrolló algo que él llamaba investigación contemplativa. ¿Qué significa esto? Antes de estudiar cada milagro eucarístico, Carlo pasaba tiempo en oración pidiendo luz del Espíritu Santo para discernir la verdad. No buscaba forzar evidencias, buscaba entender la voluntad de Dios manifestada en la historia. Sus cuadernos de oración, que se conservan en el proceso de canonización, revelan frases como: Señor, ayúdame a ser instrumento de tu verdad. Que mi investigación sirva para que más personas te conozcan en la Eucaristía. Haz que mi trabajo sea una oración permanente. La confesión semanal como purificación metodológica. Algo extraordinario. Carlo consideraba que su estado de gracia personal afectaba directamente la calidad de su investigación. Por eso se confesaba religiosamente cada semana, no solo para purificar su alma, sino para purificar su metodología de investigación. Creía que el pecado podía nublar su juicio investigativo y llevarlo a conclusiones erróneas. Capítulo 5. El proceso de creación de la exposición. De la investigación a la divulgación. Aquí llegamos al momento culminante, cómo Carlo transformó años de investigación rigurosa en la exposición más visitada sobre milagros eucarísticos de la historia. La colaboración con Nicola Gori. En 2005, Carlo conoció a Nicola Gori, periodista del El Osservatore Romano. Pero esta no fue una colaboración casual. Carlo había estudiado los artículos de Gori y lo contactó específicamente porque necesitaba un coautor que entendiera tanto de periodismo como de teología. El sistema de trabajo conjunto. Carlo, investigación, documentación y diseño digital. Nicola, verificación teológica y redacción final. Ambos, revisión cruzada de cada caso documentado. La innovación tecnológica. Carlo no creó una simple colección de documentos. Creó la primera exposición interactiva sobre milagros eucarísticos de la historia. Su innovación consistió en 1. Paneles visuales. Cada milagro tenía su panel con mapas, fotografías y líneas de tiempo. 2. Códigos QR, antes de que fueran populares para acceder a información adicional. 3. Base de datos digital, completamente navegable y actualizable. 4. Sistema de verificación en tiempo real, enlaces directos a fuentes primarias. El momento de la primera exposición. La primera exposición se inauguró en octubre de 2006, pocos días antes de que Carlo fuera diagnosticado con leucemia. ¿Casualidad o providencia divina? Carlo había completado su misión investigativa justo a tiempo. Los 136 milagros eucarísticos estaban perfectamente documentados, verificados y listos para evangelizar al mundo entero. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, comparte este video. Porque ahora viene la reflexión final que te va a dejar sin palabras. Reflexión final. El legado metodológico. ¿Qué nos enseña la metodología de Carlo? La metodología de investigación de Carlo Acutis no fue solo un ejercicio académico. Fue una nueva forma de hacer apologética en el siglo XXI. Las lecciones eternas de su método. 1. Rigor más fe igual a verdad completa. Carlo demostró que no hay contradicción entre investigación rigurosa y fe profunda. 2. La tecnología al servicio de la evangelización. Fue pionero en usar herramientas digitales para difundir verdades eternas. 3. La oración como fuente de sabiduría investigativa.
Su vida espiritual alimentaba su capacidad de discernimiento intelectual. 4. La metodología colaborativa. Entendió que grandes proyectos requieren grandes equipos. 5. La verificación sistemática. No aceptaba nada sin documentación rigurosa. El impacto mundial. Hoy, 18 años después, la exposición Milagros Eucarísticos ha sido visitada por más de 5 millones de personas en 6 continentes. Ha sido traducida a 23 idiomas y ha inspirado la conversión de miles de personas. Pero aquí viene la pregunta más profunda. ¿Por qué la metodología de un adolescente de 15 años sigue siendo más efectiva que muchos programas de evangelización adultos?